ADN de líder. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de ADN de líder, su podcast de negocios, emprendimiento y desarrollo personal favorito. Mi nombre es Fernando Ramírez Quirós y hoy por parte de nuestro equipo nos acompaña, claro que sí, Vale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos los que nos escuchan? Bienvenido, Ray. Hoy tenemos a Ray, que es director de sostenibilidad de Grupo Acron. Buenísimo, bienvenido Raimundo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y feliz de participar en un proyecto de esta universidad que tanto quiero. De aquí soy alumno, profesor, entonces me encanta participar en este tipo de proyectos. Buenísimo, muchísimas gracias. Y pues por lo general nos gusta introducir a nuestra audiencia quién es nuestro invitado, entonces si nos permites vamos a leer tu semblanza. Por favor. Bueno, Raimundo Martínez de la Torre es abogado por la Universidad Anáhuac con un MBA por el ITAM, además de contar con estudios en Derechos Humanos, Filosofía y Teología. Durante gran parte de su carrera se dedicó al ejercicio del derecho y el sector financiero, donde fundó la financiera Quirato. Sin embargo, tras ser diagnosticado con esclerosis múltiple, decidió enfocar su energía profesional hacia la sostenibilidad y el impacto social, dejando atrás la práctica legal tradicional para liderar proyectos que buscan una transformación real en el país. Actualmente es socio y director de sostenibilidad en Grupo Acron, empresa mexicana líder en el sector energético. Desde esta posición, coordina acciones que mejoran la calidad de vida de las comunidades y el entorno ambiental. Además, es titular de la Cátedra de Liderazgo en la Universidad Anáhuac, cofundador del negocio social Sueños con Causa y del podcast Ávidos, destacándose como un conferencista que utiliza su propia experiencia de vida para inspirar a nuevos líderes. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre cuando leen la semblanza, siempre les digo que no le hagan tanto caso a eso. ¿Cómo no? Es importante. Sí, es relevante. Sí, claro, es toda la trayectoria, uno se lo ha ganado y pues... No, y nada por de algo eso. es. Y uno no sabe que Muchas igual esa gracias. semblanza puede inspirar a otras personas. Por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, para arrancar todo esto, fíjate qué interesante. En este podcast, como sabrás, es del programa de liderazgo empresarial Genera de la Universidad Anáhuac, en el cual buscamos traer líderes y inspirar como a toda nuestra audiencia y demás. Pero justo hoy creo que abordamos un tema que es esencial y es este tema de la sostenibilidad. Entonces, nuevamente te agradezco. Muchas gracias. Y pues nada, para arrancar, Ray, eres profesor de la materia de liderazgo aquí en la Anáhuac, ¿no? ¿Qué es lo primero que le dirías a un alumno que cree que ser líder solo es el mandar y dirigir y todo eso? Híjole, siempre me hacen esa pregunta seguido, no necesariamente un alumno, pero cuando estoy con la gente me dicen, oye, ¿por qué das la materia de liderazgo? Y para ti, ¿qué es ser líder? ¿No? Siempre es como la pregunta de tirabuzón. Yo lo que le diría a la gente es que todos tenemos la capacidad para poder ejercer un liderazgo, ¿no? Para mí el liderazgo es influencia y un liderazgo bien enfocado, que es como lo tratamos de enseñar aquí en la universidad, ese liderazgo de acción positiva, no es otra cosa que influir buscando el bien común y entendiendo el bien común como buscando la perfección del otro. Entonces, cuando alguien piensa que el liderazgo es solamente mandar, solamente hacer que te obedezcan, esas son funciones o acciones que evidentemente alguien en una posición de liderazgo tiene que hacer. El tema es cómo haces esas órdenes, cómo motivas a la gente que está alrededor de ti, a la gente que está debajo de ti, cómo los impulsas y cómo buscas sacar su mejor versión y cómo buscas que esas acciones que tú tratas de hacer hagan que su vida o hagan que esas personas sean más perfectas. Eso es el bien común. Entonces, implica un proceso de mucha reflexión y de mucho autoconocimiento y análisis personal de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer y qué quieres lograr. Ok, me gusta muchísimo porque justo una de las visiones que yo tengo, hay una imagen que me fascina, que es de una persona y que ponen como la diferencia entre ser un jefe y ser un buen líder. Y es una persona que va en una carroza
y el jefe dice que pues, todos los demás como que la están jalando y el jefe pues va sentado en la carroza y lo va diciendo más rápido, más lento y así. Pero luego ponen la parte de que un buen líder no es la persona que está arriba mandando, diciendo, sino que también se suma a ellos para ir jalando esa carroza, ¿no? Entonces creo que se une un poco a lo que tú estás diciendo y me encanta esa manera de expresarlo, porque se llega a confundir un poco la idea de ese tema de liderazgo con respecto a un líder es aquel que solo manda y guía y muchas veces hay personas que buscan ser líderes o tener un puesto de liderazgo, por así decirlo, porque quieren solo dar órdenes, pero no se dan cuenta que en realidad ser un líder, ser un buen líder, implica, por supuesto, pues no solo mandar, ¿no? Sino también juntarte con ellos, ver qué pueden hacer, meterte a su mundo, literal, para poder sacar la mejor versión de ellos y buscar un bien común, como lo mencionas. ¿Sabes qué? Es que es una habilidad. Entonces, hay gente que puede ser ingenua y pensar que ya cuando estés en una posición de liderazgo, entonces vas a ser líder y entonces vas a hacer el bien. Si no lo hiciste antes y no desarrollaste esas habilidades antes, no va a llegar una hada madrina con una varita mágica y te va a hacer así, ¡plin! ¿No? Ya, pum, todo el conocimiento y todas las habilidades de repente, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, que Vale fue alumna mía, que la persona que eres hoy es la persona que va a ser mañana. Entonces, si uno quiere aspirar a una posición de liderazgo, si uno quiere aspirar a poder transformar, digamos, en grande, whatever that means, pero al impacto, mundo, ¿no? al país, o generar un impacto así muy, muy grande, tienes que empezar a hacerlo desde hoy. Y no necesariamente pensándolo en grande, sino empezando por ti, empezando por la gente alrededor y empezándote a formar y desarrollar las habilidades que necesitas para que cuando te llegue esa oportunidad estés preparado. Claro. O sea, las grandes personas o las personas que lograron hacer algo grande fueron personas que se prepararon toda su vida para que cuando les llegara la oportunidad lo pudieran hacer. O sea, nadie llegó de que, ay, de chiripa, aquí me cayó. Puede que no lo hayan pedido, puede que no lo hayan pensado, pero toda su vida fue un proceso de preparación que cuando vieron la oportunidad o tuvieron esa posibilidad, la pudieron cristalizar y la pudieron aprovechar. Las oportunidades siempre se nos van a presentar y la clave es estar preparados para cuando lleguen esas oportunidades y estar siempre cazándolas. Entonces, por esto podemos decir que un líder no nace, sino se hace. Absolutamente. Yo creo que esto lo dice Harvard Business Review, una de las grandes mentiras que se han dicho acerca del liderazgo o de las medias verdades que se han hecho sobre el liderazgo es este concepto de que el líder nace. Evidentemente tiene un punto en el sentido que hay gente que tiene un talento natural, ¿no? O tiene un talento natural para influir, para hacer que lo escuchen, porque por X o Y, puede ser una tontería, ¿no? Pero ha pasado. Líderes mundiales que pues tiene una cualidad física y están guapos, pues claro, puede llamar la atención, ¿no? Puede sonar hasta un poquito materialista, pero pues sí, pues eso llama la atención. Pero no porque seas guapo, no porque hables bien, no porque te vistas bien, o porque lo que tú quieras, tengas mucho dinero, te hayas educado, significa que vayas a ser líder. Sí te puede poner o te puedes tener ciertos talentos que se te haga más fácil ejercer esa influencia, pero todos tenemos la capacidad para influir y después, y con más razón, influir de manera positiva en los demás. Entonces, siempre digo que es una media verdad, no una mentira como tal, pero es una media verdad que el líder no nace. Porque entonces si no estaríamos hablando de que ya pues desde nacimiento hay diferentes tipos de personas, ¿no? Los que nacen para obedecer y los que nacen para ordenar. Claro. Y yo no creo que sea así. Yo creo que al final todos somos iguales y todos tenemos la posibilidad de influir de alguna u otra manera, ¿no? Uh-huh. Y por último, para que la audiencia siempre lo tenga también muy claro, cuando hablamos de líderes o de liderazgo, yo siempre los invito en mi clase a que nos quitemos también esta concepción de el líder es el rector de la universidad, o es el presidente de la república, o es el CEO, o uno de las C-suites de las empresas. Líderes podemos ser todos.
Claro. Y yo hago un ejercicio en mi clase y les digo a mis alumnos, quiero que me digas 3 personas que han influido en tu vida. Y probablemente cuando haces ese ejercicio, pues las personas que me pongas en esa tarea, nadie las conoce. Puede ser tu tío, tu abuelo, un hermano, tu profesor en la secundaria, tu profesor en la preparatoria. Y esa persona fue un gran líder para ti porque influyó en ti y determinó ciertas cosas o te impulsó a ser la persona que quieres ser o la persona que eres hoy. Y esa persona pues no es Cristiano Ronaldo o no es no sé, ¿no? Bad Bunny. Pero esa persona sí genera una influencia muy profunda en ti. Y eso es lo que yo invito a todos los alumnos. Todos podemos ser esa persona. Quizá no vas a cambiar la vida de 25 millones de personas, pero vas a cambiar la vida de las personas que están alrededor de ti. Y para mí eso es mucho más poderoso. Si tuviéramos más tíos buenos, más padres buenos, podríamos generar esa transformación real. No podemos esperar que solo una sola persona vaya a transformar. Sí, se hace una todo. cadenita, ¿no? Exactamente. Y la verdadera transformación viene desde abajo. Sí, bueno, yo recuerdo que nos comentabas en clase que con una persona que impactes, ya, o sea, bueno, de forma positiva, ya estás siendo un buen líder o un líder en tu entorno. Y esta parte, bueno, me gustaría que nos explicaras lo que vimos alguna vez del círculo dorado, que no es qué es lo que estoy haciendo, sino, o sea, como que es algo más interno, o sea, yo encontrar en mí mi motivación y eso, cómo lo voy a llevar a cabo en acción y qué es lo que impacta. A mí me gusta mucho utilizar esa herramienta en mi salón de clase. Gracias por mencionarlo, ¿vale? Qué bueno que te acuerdas. Ya como hace como 1 año y medio, 2 años que te di clase y que te sigues acordando, ya es ganancia. Un buen líder. Un buen líder. Impactó bien. Yo creo que para poder influir de manera profunda y poder buscar este impacto positivo, tenemos que conocernos. Si no te conoces, es bien difícil que inclusive puedas hacer este proceso que te decía al principio de, ok, si voy a mandar, ¿qué es lo que busco con esta gente? ¿Cómo estas acciones pueden influir? O sea, ustedes aquí donde estamos, ¿no? ¿Cómo la manera en la que hacen su podcast puede llegar a transformar y tocar la vida de X o Y estudiante? El sentarte a hacer esa reflexión, ok, y yo voy a inventar, ¿no? Como conductor de este programa, ¿qué busco, qué pretendo, tal? Al hacer estos ejercicios, empiezas a conocerte, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Qué me gusta? Y luego te vas un poquito más para atrás. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Dónde tengo áreas de oportunidad? Y te haces la pregunta, que es una pregunta trascendente, que es uno de los objetivos de la materia aquí que buscamos en universidades, que te haga la pregunta ¿quién soy? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? Y esta herramienta del Golden Circle, que es una herramienta que yo la conocí por Simon Sinek, que le recomiendo mucho ver esa TED Talk, que creo que es una de las TED Talks más vistas, sí. Y ya está vieja, porque hasta se ve viejito el video. Y tiene un libro muy, muy padre que se llama Start with Why, creo que se llama en español Empieza por el porqué. Simon Sinek, me gusta cómo lo plantea porque te cambia la manera desde cómo te comunicas y cómo te analizas y por lo tanto cómo trabajas. Él dice, o en esta tesis del Golden Circle, dice que yo lo he aplicado en empresas, lo he aplicado en personas y organizaciones. Una persona, organización, empresa, llámenlo igual, comunica más profunda cuando se expresa de adentro hacia afuera. ¿A qué me refiero cuando se expresa de adentro hacia afuera? Él habla, son 3 círculos, ¿no? Uno chiquito, uno mediano y uno más grande. Normalmente, cuando tú hablas con la gente, tú le preguntas, hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Y él te va a decir, muy bien, fíjate que estoy haciendo tal, tal y tal. Y te está expresando qué es lo que hace. Perdón, es que me da igual lo que hagas. ¿Cómo estás tú? ¿No? Me preocupas tú. Muchas veces la gente comunica lo que hace. O muchas veces una empresa te comunica lo que hace. Y lo que haces es una consecuencia, en realidad,
de por qué haces las cosas, o debería de ser. Entonces, cuando tú cambias el mindset y mejor te enfocas en por qué hago lo que hago, por qué me levanto todos los días en la mañana, o si tú basándolo, digamos, aquí, como poniendo, por ejemplo, este podcast, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser del podcast? ¿Cuál es el por qué? Y cuando tú llegas y te empiezan a leer, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y te haces unos 3, 4 porqués y llegas al core, chiquito, potente, poderoso, dices, no manches, ese es el porqué del podcast. Entonces, y ya después viene el cómo, ok, ¿cómo voy a lograr ese porqué? Y después vienen las acciones concretas. ¿Qué voy a hacer para poder cristalizar ese porqué? Entonces, es mucho más poderoso porque va a haber momentos, y seguro les ha pasado, cuando haces el podcast, pues esto está muy padre, pero tiene unas partes que deben de ser muy tediosas, muy aburridas, o cosas que no te gustan. Y es normal, todos los trabajos o todos los oficios siempre tienen cosas que no nos gustan. Y es en esos momentos cuando uno hace o sacrifica cosas, cuando te recuerdas el por qué estás haciendo las cosas, dices, pero vale la pena. Por supuesto. Sí. Vale la pena. Si no tienes claro ese por qué, entonces dices, híjole, pues esto que estoy haciendo a veces podría ser un poco inútil, ¿no? Y lo mismo a nivel personal. Cuando estás pasando por momentos complicados o cuando te trazaste un proyecto, un mapa y vas hacia allá, recordándote tú por qué te ayuda a automotivarte. Porque al final, y la vida es así, no vas a tener siempre a las personas que quieres aplaudiéndote y echándote porras y motivándote de manera externa. Si tú no eres capaz de automotivarte a ti mismo, va a haber momentos donde solamente vas a estar tú solo y si no tienes esa capacidad de automotivación, va a ser difícil que puedas seguir adelante. Y esta herramienta te ayuda mucho a poder encontrar ese porqué y encontrar esa manera de automotivarte. Sí. Me encantó. Sí. Muy, muy profunda. Y sí, la verdad es que es muy importante. Creo que para cualquier proyecto y cualquier plan de vida es importante hacerte esas preguntas, ¿no? Porque como dices, al haciendo esas preguntas y partiendo desde un inicio, vas a encontrar el core del por qué lo estás haciendo. ¿Y qué vas a hacer de ahí? Pues ir formando lo que realmente quieres hacer. Si no, ¿qué chiste va a tener hacer cualquier cosa que hagas? Y así es más fácil invitar a gente. Cuando tú hablas con gente apasionada, te transmiten su porqué y cuando tú transmites el porqué, es mucho más profundo y mucho más trascendente que cuando transmites un qué. ¿Por qué? Porque conectas más. O sea, Conectas mucho más. ¿Cuál es Más la esencia emocional, de? ¿no? Por supuesto. Y es un ejemplo que pone Simon Sinek y me gusta mucho. Ustedes ubican a Martin Luther King, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y tiene este discurso muy poderoso de I have a dream. ¿no? Ese discurso es un porqué. Sí. Dice, I have a dream, ¿no? That my sons will be judged not by their color of the skin, but by the measure of their character. ¿Qué te está diciendo? Está diciendo su porqué de su lucha en el tema de la igualdad racial en Estados Unidos. Mi sueño es, yo tengo un sueño que mis hijos no sean juzgados por el color de su piel, sino por la medida de su carácter. Entonces tú, ¿qué dices? Híjole, yo resueno, eso resuena en mí. Sí. Y entonces yo te sigo. Cuando quizá, digamos, soy un líder que estoy peleando por lo mismo, pero te digo, vamos a darle el voto a todos los negros, igual hubiera habido gente que no le resonaba. Pues ok, qué bueno, pues, bravo. Pero si cambias y hablas desde un porqué y hablas desde adentro, esa gente con más razón va a poder decir, claro, una consecuencia, un qué, de vivir este porqué, de hacer que la gente no se fije en tu color de piel, sino en tu capacidad. Y que lo que sea ganar una posición laboral, una posición política o lo que sea el talento y no tu condición, es mucho más, es súper poderoso. Y como consecuencia de eso será, pues sí, pues todos tenemos derecho a votar. Pero ese es un qué y eso es una consecuencia de un por qué. No sé Sí, si... sí. Y entonces, la manera en que comunicas es mucho más poderosa. Mucho, mucho más poderosa. Entonces, yo te puedo invitar a ese proyecto con ese por qué. Dices, pues yo voy a muerte por el por qué. El qué podrá cambiar en el camino. Sí. Pero seguimos firme con el por qué. Sí, se comparte con mucho más energía, pasión, ¿no? Que si solamente explicas, hago esto y ya, se queda Exacto. como más superficial, por así decirlo.
Exacto. Y en mis alumnos yo lo que les digo es, y esto quitémonos también el tema de la mente en una empresa. Tú velo cuando quieres tener una pareja, que para mí siempre la decisión más importante de la vida es con quién te casas, ¿no? Si tú eres capaz de poderle transmitir a tu novia en el noviazgo cuál es tu porqué, entonces va a ser mucho más fácil que la otra persona diga, yo con ese porqué voy contigo hasta la muerte. Sí. Si no hacen ese proceso y si no haces ese proceso, entonces el seguimiento no se va a dar de manera tan potente y tan poderosa. Y por eso en clase vemos mucho el porqué, hacer este Golden Circle a nivel personal, para que tú puedas transmitirle a una empresa si te quiere contratar, a amigos para que sean tus amigos, o para una pareja con la que después quieras formar una familia, puedas transmitir ese porqué, porque tu porqué tiene que ser el mismo si trabajas, si tienes una novia, si tienes amigos, si emprendes, si haces lo que quieres, porque eso es lo que te hace que te despiertes todos los días en la mañana. Sí. ¿No? ¿Y cuál fue tu porqué? Bueno, sabemos que estuviste trabajando en la parte de derecho, incluso fundaste tu financiera. ¿Qué fue ese porqué que a Ray le movió y decidió pasarse al área de sostenibilidad? Sí, ¿por qué soltaste esa seguridad? Mira, fueron momentos muy complicados. A ver, soy muy rollero, entonces luego si me tienen que cortar, me cortan. No pasa nada aquí. Va a sonar luego como cuando uno está como con el psicólogo. Pues yo recuerdo cuando tenía 14 años, pero viene de ahí. A mí lo que siempre me ha apasionado desde que soy niño es el poder hacer algo por los demás, el poder impactar la vida de los demás. Los temas de impacto social siempre ha sido mi mayor pasión. Le pude poner nombre y pasión a eso hace 10 años, ¿no? Pero siempre estuvo ahí. A raíz de hacer un proceso de autoconocimiento y tal, me di cuenta, es que esa es mi pasión. Entonces yo desde que era muy niño, mis padres siempre me inculcaron, y mi fe también, la importancia de vivir sirviendo y tratar de vivir una vida al servicio de los demás. Bendito sea Dios, me tocó crecer en un ambiente, en una familia, donde nunca nos faltó nada, al contrario, nos sobraba. Y mis padres siempre me enseñaron que es muy importante poder hacer algo por los demás. Que si bien nosotros teníamos esa bendición de tener muchas no nada más posibilidades económicas, sino posibilidad de ir a una buena escuela, de formarte, de tener conversaciones muy enriquecedoras, de conocer gente muy interesante que te hace crecer, que eso está muy bien, pero que vivimos en un país con grandes desigualdades y que tenemos, con más razón en un país como el nuestro, tenemos que hacer algo por los demás. Entonces, desde niño siempre se me inculcó, en la escuela donde estaba también se daba mucho ese tipo de proyectos, y eso fue algo que me motivaba. Yo de chavo universitario, y antes eso me quemaba, la sangre me quemaba y me movía y tal. Luego, posteriormente, cuando termino la carrera, te enfrentas con una realidad y con el mundo real, en el sentido de que, pues, híjole, pues, tengo que ganar dinero para comer, ¿no? Además, justo en ese momento, la compañía pasaba por unos momentos complicados, económicamente no estábamos tan solventes, y entonces te pegas y dices, híjole, pues yo estoy acostumbrado, no tanto, no sé si la palabra es acostumbrado, pero a mí me atrae y me gusta un estilo de vida donde pues yo pueda darle una educación privada a mis hijos, que puedan venir a la Anáhuac, ¿no? Poderme, si se puede, tener alguna vacación, poder aspirar a una casa en una colonia que me gusta y tal. Y entonces, pues saliendo de la carrera empiezo a trabajar, quizás siendo los temas sociales más como una especie, viéndolos como, pues no sé, como labor social, como apostolado, como lo que sea, y enfocándome netamente al trabajo,
para lo que era bueno. Yo empecé yo estudié Derecho, me gusta mucho el Derecho y me apasiono con estos temas. Hoy lo veo porque me apasiona el tema otra vez de pelear por la justicia, de hacer algo por los demás. Y hice la maestría, pero siempre también me gustaba la empresa. Entonces, pues estaba trabajando y al mismo tiempo emprendí este negocio con la financiera, con 2 socios, y pues estábamos trabajando, no sé, 15 horas al día, 16 horas al día, para que esto saliera. Y viene en ese inter un momento que para mí pues es muy fuerte, ¿no? Bueno, antes de llegar a ese momento, antes tomo una decisión donde digo, híjole, sí me gustan estos temas sociales, pero no me van a dar de comer. Entonces, mejor voy a trabajar muy duro para ganar lo suficiente para que cuando yo tenga 50 años, que antes lo veía muy lejos, hoy estoy a 10 años, entonces no está tan lejos. Entonces yo creo que ahorita ya pensaría, bueno, a los 60. Ya haré mi fundación y ya ayudaré y transformaré el mundo cuando tenga 50, 60 años. Mientras tanto, voy a trabajar para producir y en el camino vivir bien. Entonces, eso, o el haber pensado así, me doy cuenta, a toro pasado, a convertir una persona que no es que me encantara, y no es que fuera una mala persona, ni le pegara a mi esposa, ni nada, pero simplemente, pues estaba demasiado pragmático. Y empecé a perder esa chispa, esa pasión, ese fuego interno. Y viene un mes antes de que naciera mi primera hija, en diciembre del 2016, un día amanecí y no veía del ojo izquierdo. Y entonces, después de ir con varios doctores y demás, me diagnostican con una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que no sé si ustedes la conozcan, pero bueno, es una enfermedad autoinmune, bueno, eso dicen, pero en realidad no saben la raíz de esta enfermedad, los doctores, degenerativa, y hoy por hoy, o por lo menos hasta el último estudio donde yo revisé, del 50%, hay un 50% de probabilidad de tener una afectación física que te pueda limitar la movilidad. Entonces, cuando viene esto, además es incurable, digo, gracias a Dios, hago paréntesis para todos los que nos escuchan, paguen un seguro de vida, digo un seguro médico, de verdad ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida. Si un día tienen temas de inversiones, el seguro de gastos médicos mayores es una gran inversión. Ojalá nunca lo necesiten, pero cuando lo necesitas, como es mi caso, hoy esta enfermedad cuesta un dineral atenderla, un dineral, que no, hoy me costaría demasiado trabajo poderla costear por mí mismo, ¿no? Entonces, cierro paréntesis. Entonces me diagnostican con esto, y entonces sí fue un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que ataca tus defensas, por alguna razón, atacan el sistema nervioso central, que es cerebro, nervio óptico y médula, y te pueden dejar una afectación desde todo tipo. Puedes tener problemas para caminar, problemas musculares, problemas para ver, problemas cognitivos. Hay gente que puede ver las letras, pero no hace el proceso cognitivo de lectura. Te pueden olvidar las cosas, puedes tener problemas de control de esfínter, tú estás pipí, o peor. Entonces, es una enfermedad muy complicada, donde la enfermedad de la incertidumbre le dicen, porque nunca sabes cuándo te va a dar un brote, un ataque, número 1. 2, si te da ese brote, no sabes en qué parte del cuerpo, o sea, en qué parte del cuerpo te va a afectar. Y 3, si te vas a poder recuperar de esa lesión. En mi caso, yo tuve la bendición de poder recuperar el 95% de la vista, y bendito sea Dios, el cuerpo logró comunicar a través de sus cables internos, pues esa misma visión por otro medio, ¿no? Digamos, no se dañó el cable por completo. Okay. Entonces, pues vives con esta incertidumbre siempre, y fue muy,
muy fuerte. Yo acabo de cumplir 30 años y yo creo que siempre cuando uno cumple 20, 30, 40, son años muy reflexivos. Entonces estaba como que yo reflexionando mucho qué iba a hacer, qué voy a hacer con mi vida, hacia dónde quiero llevar. Es la etapa de los 30, es tu etapa de una energía muy fuerte, una inteligencia, ya tienes algo, poquito de experiencia, empiezas a... Es una década de mucho esfuerzo, te acabas de casar, vas a tener hijos, empezar a formar una familia. Y de repente viene esto, venía mi hija por nacer y te empiezas a cuestionar cosas básicas que no te ibas a cuestionar, que era, híjole, ¿la podré ver crecer? O sea, ver literalmente, híjole. Hubo un momento donde dije, pues igual y no. Y entonces, a raíz de ese diagnóstico, pues tuve un año muy complicado, ¿no? Muy pesado, muy fuerte. Hoy, a 10 años, puedo decir que fue un año de mucha reflexión y de muchas bendiciones porque me hizo tomar este tipo de decisiones, donde yo dije, a ver, en un proceso de autoconocimiento que implicaba también conocer mi enfermedad, cómo se comportaba y qué podía esperar. ¿Qué tengo aquí? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué tengo? ¿Con qué recursos cuento? No recursos económicos, o sea, qué recursos de todo tipo cuento para poder armar una estrategia de vida. Y en ese momento, recuerdo, hice un proyecto de vida que se llamaba Raimundo Martínez, mi meta era poder llegar a los 80, mi meta es llegar a los 84 años, que eso es más o menos llegar al año 2060 y 2060 y cacho, ¿no? O sea, 2060, 2062. Dije, ya quiero llegar ahí, lo demás ya es tiempo extra, ¿no? Entonces ya lo demás ya es tiempo añadido. ¿Qué voy a hacer para llegar ahí? Bueno, pues ponerme en manos de Dios, pero que esté en mis manos para poder lograr esas cosas. Y entonces en ese proceso, profesionalmente dije, ¿qué quiero hacer? Que esto es algo bien importante, que no quiero que luego la audiencia pueda confundirse, ¿no? A veces hay mucha gente que vende falsas esperanzas de decir, no, es que vive tu pasión y no trabajarás ningún día. Eso es mentira. Bueno, por lo menos no les creo. Porque el trabajo enriquece. El trabajo es padrísimo. Es muy padre trabajar. Es necesario para trabajar. Tú lees a este autor, a Arthur Brooks, y él te dice, parte de la felicidad es faith, family, friends and work. O sea, si no tienes trabajo, pues es muy, muy poco probable que vayas a ser feliz. Entonces, ok. A veces cuando te dicen, claro, sigue tu pasión, sí hay que seguir la pasión, pero hay que seguir la pasión también con estrategia, ¿no? Y es algo que yo invito a todos, a que por supuesto hay que seguir la pasión y ese es el objetivo principal, pero no lo hagan a costa de otras personas, ¿no? Pienso, tienes hijos, pues voy a seguir mi pasión, entonces pues voy a hacer lo que sea y mis hijos se van a morir de hambre, pero yo viví muy feliz por mi pasión. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Por eso las decisiones que tomes, que vayan encausadas, puedes ir buscando tu pasión, pero poco a poco o en un camino que te ayude a alcanzarlo. Entonces, en ese proceso, nosotros teníamos una empresa que nos la había dejado mi padre. En ese momento mi padre vivía, pero justo estaba en un proceso de transición. Y entonces dije, a ver, bendito sea Dios, yo tengo esta posibilidad de tener una empresa. ¿Cómo puedo yo poner mis talentos para generarle valor a la empresa? Y es ahí donde digo, ¿sabes qué? Es que mi pasión es transformar a México. Uh-huh. Y mi pasión es, entonces, de ahí, ¿cómo yo puedo transformar esto? Entonces yo dije, ok, número 1, si es a través de la empresa. ¿Por qué? Porque además me encantan las empresas, ¿no? Es algo que a mí me gusta, es algo con lo que nací, tal. Mi formación de Derecho me ayudó a tener una estructura mental para poder planear cosas y desarrollar cosas. Y entonces dije, ok, ¿cómo puedo hacer que las empresas, o que nuestra empresa sea una fuerza para el bien? ¿Y cómo puedo hacer que la empresa no nada más genere dinero, que es importante y es fundamental? Si una empresa no genera dinero, pues estamos fritos, uh-huh. ¿no? Una empresa no es una ONG. Pero, ¿cómo podemos hacer para que no nada más genere valor económico, sino que también genere valor social, sino que también genere otro tipo de impactos a todos los grupos con los que se encuentre, todos los grupos de interés? Y por otro lado, también dije, híjole,
creo que también me gustaría dar clases. ¿Por qué me gustaría dar clases? Porque es otra manera en la que yo puedo seguir transformando a México, ¿no? Y luego de ahí salió, bueno... A través de la educación de los chavos y así. A través de justo dando la clase y poder sembrar, lo digo de manera muy humilde, poder, número uno, aprender de los jóvenes, porque siempre te mantiene muy joven, ¿no? Por lo menos de espíritu. Y por otro lado, poder sembrar en la mente y en el corazón de los jóvenes esta intención o este deseo o esta formación de que se vale hacer dinero, es necesario y qué bueno, pero hay que hacerlo con conciencia social. Que lo que hagamos, siempre pensemos que hay alguien que puede empezar la carrera en el kilómetro -2 y que hay que ayudarlo a que le empiece en el 0, ¿no? Y también lo digo para su audiencia, y que no pasa nada si nosotros la empezamos en el kilómetro 10. Eso no tiene nada de malo. Lo que tendría de malo es que estando en el kilómetro 10 no voltees con los que están en el -2. Entonces, de ahí también surge esta idea de poder dar clases. Y luego surge, por azares del destino, que mi esposa emprende un negocio y me invita a colaborar con ella, y es un negocio con impacto social, donde toda la cadena de valor gana. Y luego en el camino también me han invitado a ser consejero en alguna empresa, y todas estas invitaciones que me hacen, hasta este tipo de invitaciones, digamos, más digamos, esporádicas o puntuales, como participar en un podcast, yo participo porque digo que sí, ¿por qué? Porque viene con mi porqué, Okay. ¿no? Porque tiene que ver con mi porqué Sí. de transformar a México. Claro. Si me invitas a un podcast para hablar de cocina y no tiene que ver con, pues, yo, o sea, honestamente voy a decir, híjole, perdón, pues no, prefiero no participar. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué decidí cambiar? Decidí cambiar porque no había yo descubierto mi porqué. Una vez que lo descubrí, entonces me di cuenta que hacer esto a través de las empresas, poder desarrollar institucionalmente un área de impacto social con impacto ambiental y que genere valor en las compañías, iba con este deseo de poder transformar a México, ¿no? Entonces, esa fue la idea. Y estaba en mis manos poderlo hacer, ¿no? Tenía una empresa, lo podía hacer. Aprovechar la oportunidad, ¿no? Por supuesto. Otra vez lo que te decía al principio, la oportunidad puede que esté ahí. Si yo no hubiera hecho ese proceso, pues probablemente no hubiera aprovechado esa oportunidad, Sí. ¿no? Entonces tienes que prepararte y autoconocerte para que cuando se te pongan las oportunidades las puedas capitalizar. Ok. Y ahorita que tocaste este tema de cómo influía y demás, y en cuestión de la empresa, fuera de cámara nos platicabas que nosotros creíamos que era una fundación de Akron, ¿no? Uh-huh. Pero nos corregías, nos decías que no es ese el contexto. Uh-huh. Cuéntanos por qué. ¿Por qué no es fundación? Fíjate que cuando yo me integro en la compañía, ya participaba en el Consejo de Administración, pero cuando me integro ya con esta visión, habiendo hecho todo este análisis, nace primero de un deseo genuino de los accionistas, porque esa es la realidad. Los accionistas creemos de la compañía que tenemos una gran responsabilidad con Dios y con nuestro país hacia nuestros colaboradores y sus familias y las comunidades donde tenemos un impacto significativo. De ahí parte el empezar a hacer algo al respecto. Entonces, tenemos este deseo, ¿no? Y entiendo muchos empresarios que tienen también este deseo, pero a veces no tienen manos. Okay. ¿No? El empresario, yo lo entiendo muy bien, el empresario particularmente en los países como los nuestros, donde pues las reglas cambian, los gobiernos cambian y te cambian las reglas del juego, pues te la vives apagando fuegos, Sí. ¿no? Sí. Y te tienes que cuidar de todo el mundo y tal, y que por acá te transaron y pues no hay tanto Estado de Derecho y bla, bla. Entonces yo entiendo al empresariado a veces cuando no tienes manos. Nosotros tenemos una gran bendición, hoy estamos en la compañía, 3 hermanos, y mi hermano es el presidente del consejo, lo estaba haciendo muy bien. Yo puedo generarle valor a la compañía desde este lado. Tenemos este deseo, yo levanto la mano, presento un proyecto y digo, vamos a institucionalizar y vamos a hacer bien el bien. Porque a mí siempre me dieron en algún curso que tomé en Estados Unidos, un profesor nos decía,
stupid for Jesus, still stupid too, ¿no? Entonces, no porque las cosas las hagas por Jesús, por el bien, si son hacer el bien de manera estúpida, sigue siendo estúpido, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas bien, pero haciéndolas bien, profesionales. Y entonces se plantea una disyuntiva. El seguir el modelo un poco más tradicional, ¿no? De las empresas, donde está la compañía y luego tienes como un satélite, que es una fundación empresarial. Y es un modelo que funciona, es un modelo que a muchas empresas les funciona muy bien y hacen cosas increíbles, la verdad, mis respetos. Pero para nuestra visión, para nuestro porqué, porque también hicimos nosotros esta herramienta, para nuestro porqué, nosotros veíamos que se podía prestar a que la empresa pudiera ir por un camino y la fundación por otro, se vuelve un satélite. Y bueno, pues yo, que no digo que todas las fundaciones empresariales sean así, ¿no? Pero es una gran tentación y puede pasar eso, donde la empresa, pues bueno, pues hago o actúo de esta manera, pero bueno, me lavo mi conciencia un poquito y le mando dinero a la fundación y la fundación se dedica a hacer el bien. O sea, que no hay una congruencia integrada totalmente de la empresa. Puede pasar, porque son entes diferentes, con órganos de administración diferentes, y nosotros, o por lo menos, sí, en ese momento lo que yo propuse, y después ahora es nosotros, decidimos que no mantenerla fuera de la empresa, sino convertirla en una dirección. De manera que estuviera en el mismo organigrama que todos, al mismo nivel, con una dirección de finanzas, una dirección de jurídica o como le llames, y está presente esta dirección en todas las reuniones de directores, está presente en los desarrollos de nuevos negocios, y de esta manera empiezas a generar en la cultura de la compañía este mindset de que las empresas, o nuestra empresa, no solamente debe de generar valor económico, que es fundamental, y otra vez es la razón principal de una empresa, es generar valor económico. Pero además, que ese valor económico, que esa generación de valor no se quede solamente en lo económico, sino que también generemos otro tipo de impactos en donde se beneficie, en primer lugar, en los temas sociales, nuestra gente y sus familias, y también las comunidades donde tenemos presencia. Sí, ayudar a crear esa conciencia social, ¿no? Exactamente, porque somos unos convencidos, soy un convencido, que para poder erradicar muchos de los problemáticas social que tenemos, es fundamental que participe la iniciativa privada. Okay. Porque para mí está probado, durante muchos años se los hemos dejado al Estado, y el Estado, por más bien intencionado que sea, nunca va a estar tan cerca de la gente. Y en una empresa, tú tienes a 5, 10 mil personas que van todos los días al centro de trabajo. Bueno, algunos se conectan porque ahora ya es híbrido, aunque cada vez ya está regresando más la gente a las oficinas. Pero bueno, tienes a la gente yendo, ya sea de manera virtual o presencial, a tus oficinas al menos 8 horas diarias, ¿no? Entonces van a ser 48, bueno, ahora con la nueva ley, 40 a 48 horas a la semana. Pasan más tiempo conscientes de su vida en la empresa que a veces con su familia. Entonces nosotros, que estamos en esa posición como empresarios y tenemos esta gente ahí, ¿qué estamos haciendo para que sus vidas sean mejores? ¿Qué estamos haciendo para que ellos y nosotros, porque es un trabajo conjunto, colaborador y empresa, ¿qué estamos haciendo juntos para mejorar nuestra calidad de vida? ¿Qué estamos haciendo con las comunidades con las que participamos, en donde podemos utilizar sus recursos? ¿Qué estamos haciendo para que esa comunidad viva mejor? ¿Qué estamos haciendo para ser un buen vecino con los demás, ¿no? Entonces, son preguntas que nos gusta tratar de resolverlas con diversos programas que atiendan temas de impacto ambiental, social y transparencia, ¿no? Y con respecto a este impacto en las comunidades, ¿hay algún proyecto en el que tú hayas identificado un problema muy específico y que
O sea, que a lo mejor guardas mucho en tu corazón por el impacto que después generó la Dirección de Sostenibilidad de Akron. Uy, sí, hay varios. Uno que me gusta muchísimo, que lo seguimos trabajando, llevamos 8 años haciéndolo, es una intervención, una colaboración con una preparatoria pública en Lagos de Moreno. Nosotros tenemos una inversión importante en Lagos de Moreno, Jalisco, donde tenemos una fábrica de aceites, grasas y lubricantes, y también tenemos ahí pegado una terminal de almacenamiento de combustibles, que es como una bodega de gasolina, ¿no? Donde almacenamos 70 millones de litros más o menos de combustible al día. Entonces, relativamente cerca de la planta, unos 10 minutos, en una comunidad muy marginada, donde hay mucho foco de violencia, hay una preparatoria que tiene el nombre de mi papá. Es una preparatoria pública con un modelo, es el CECITEG, ¿no? Es un modelo de preparatorias técnicas, bachillerato técnico, y tenemos una alianza ahí padricísima, donde buscamos generar un círculo virtuoso en donde preparas al alumno, equipas al alumno, preparas al maestro y generas oportunidades de empleo. Okay. Entonces, hoy por hoy llevamos 7 años colaborando con ellos, donde hemos participado, nos hemos aliado con una organización que es increíble de educación, que se llama UNETE, que ellos llevan 25 o más años trabajando con la educación pública, y hemos preparado al maestro y desarrollado unas habilidades digitales en los maestros para que ellos puedan transmitir el conocimiento utilizando las herramientas digitales. Yo creo que debe de ser pues del 1% de las preparatorias públicas del país con los niveles de capacitación digital de maestros en el país. Donde hemos logrado cosas bien interesantes, donde estamos implementando un modelo de formación dual, donde tenemos chavos que cursan parte de su preparatoria en nuestras instalaciones, como becarios también. Hoy tenemos trabajando a exalumnos de esa preparatoria con nosotros. Entonces, creo que se ha hecho este círculo virtuoso, ¿no? Y nuestro sueño es que esa preparatoria pues se convierta y vamos en ese camino. Yo hoy por hoy creo que es la mejor preparatoria de Lagos, y nuestro objetivo es que pueda ser la mejor preparatoria pública del país, y que pueda ser un generador de transformación social para la gente de ahí, ¿no? Entonces ese es un proyecto que me encanta, me apasiona mucho, y que estoy muy agradecido con Dios de haberme dado esa posibilidad de poder trabajar ahí, ¿no? Porque hemos tenido, la verdad, excelentes directores que nos han abierto las puertas para poder hacer ese trabajo. Ese tipo de proyectos. Sí. Muchas felicidades. Sí. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Y pues sí, que primeramente Dios así sea. Sí, y que sigan muchas por gracias. ese buen camino, cambiando vidas, no solo tanto Muchas de los gracias. alumnos como también de los profesores, ¿no? Me gustó. Sí, y un referente como proyecto que... O sea, yo sé que muchos más empresarios tienen otro tipo de proyectos, pero igual nosotros como jóvenes y que nos escuchan, que la mayoría son alumnos, que el día a lo mejor que decidan emprender y ya tengan su propia empresa, que siempre mirar al otro y cómo puedes impactar con un proyecto tú creándolo, ¿no? Y colaborando, que tampoco es ir solo, que es ir acompañado. Sí. Y que se preocupe siempre de su gente. Para mí lo más importante tiene que partir por tu propia gente. Ok, dice el dicho que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Entonces, si tú no pagas bien a tu gente, particularmente al sector más vulnerable, si tú no pagas bien, si tú no formas, híjole, ahí tenemos una gran responsabilidad como empresarios de poder generar bienestar. Si no lo haces con tu gente, otra vez es bien difícil que lo puedas hacer con la comunidad, o por lo menos no va a haber una coherencia en ese inter, ¿no? En esa relación. Sí, porque o sea, lo mismo que tus trabajadores o tus colaboradores reciben, o sea, con esas ganas igual lo pueden compartir, ¿no? Igual ellos pueden impactar a su misma comunidad, ¿no? Exactamente.
Pues, Ray, para irle dando cierre a este increíble episodio que la verdad me está encantando, queremos hacerte una pregunta. Tenías el podcast que llevabas de ávidos, ¿no? ¿De qué deberían estar ávidos pues, los jóvenes que estamos por salir al mundo o que están por salir al mundo laboral hoy, en estos días? Yo creo que o por lo menos estando en la universidad y lo que he analizado, yo veo una generación que está ávida de lo real, ávida de vivir una experiencia real, trascendente. Creo que es una generación que está cansada de una cultura muy líquida, de una cultura muy superficial, que es la cultura en la cual vivimos, que no es exclusiva de tu generación, es la cultura actual en la que a nosotros nos está tocando vivir, y es una cultura muy líquida, una cultura muy, muy egoísta, y yo estoy convencido, porque lo he visto con mis alumnos, que los jóvenes estudiantes universitarios están ávidos de algo distinto. O sea, se están cansando de las falsas promesas de felicidad y autorrealización que te dan otra vez esta cultura muy de piensa en ti primero y tú muy vacío, ¿no? Muy hueco, que no está, y se han dado cuenta que eso no jala, ¿no? Que yo creo que es una generación que está dando cuenta y se ven los números, ¿no? Es una generación que está empezando a volver a las religiones más tradicionales, que tiene un sentido por lo espiritual, por lo trascendente, mucho más marcado que otras generaciones. Entonces, a mí yo veo eso, que están ávidos de trascendencia, de respuestas profundas a interrogantes muy profundas que hoy por hoy la cultura no se las está respondiendo. Y, eso está pasando, eso estás percibiendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer cada uno para cambiar eso? O un jefe, o un líder, o cualquiera. Que te hagas estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Y qué quiero hacer? Que hagas este análisis de autoconocimiento y que ese análisis te lleve a plantearte cuál es el ideal de persona que quiero aspirar a ser. Okay. Y que ese ideal sea un ideal, yo siempre se lo planteo a mis alumnos, un ideal altísimo, para que tú puedas aspirar a eso más alto y en ese camino alcances la excelencia. Si no haces este proceso, o sea, si tú solo te planteas un ideal sin conocerte, pues probablemente ese ideal esté muy desfasado de tu realidad o de lo que eres, sí, o inclusive de lo que aspiras. Entonces, yo los invito mucho a los jóvenes a que cuestionen este mundo, todo lo que les dice este mundo, que lo cuestionen y que se den cuenta que hay muchas falsas promesas ahí y que escuchen al alma que está hablando y que está gimiendo y que está diciendo, híjole, aliméntame, sí, me estoy muriendo porque este mundo no me alimenta nada, ¿no? Entonces, pero para eso tienes que hacer, para mí, este proceso de autoconocerte y para que te puedas después plantear ese ideal mucho más trascendente. Me gustó, buenísimo. Pues muchísimas gracias, Ray, muchas gracias por haber compartido micrófonos con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Me quedo con un increíble sabor de boca, sobre todo por las lecciones, por lo que has hecho y por las cosas que tienes en mente. Se ve que eres una persona sumamente comprometida. Se ve que adoras lo que haces y sé que eso pues va a llevar y va a rendir todavía aún más frutos. Entonces, pues de parte del equipo de ADN te agradecemos muchísimo. Se los agradezco muchísimo, que al contrario, súper honrado de estar aquí con ustedes. Sí. Cuando quieras. Y de participar en estos programas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. ¿Y tú? ¿Te gustaría agregar algo más? Agradecerte por
por otra vez refrescarme todo esto que aprendí en clase y que en la Anáhuac la verdad promueven mucho el liderazgo de acción positiva y que hayas abierto pues una parte muy personal de tu vida, contar tu historia, lo que generó como ese impacto en ti para generar impacto en otros y pues eso nada más, que te agradezco mucho. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ray. Y pues nada, sin más que agregar, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y YouTube. En todas estamos como ADN de Líder. Y pues nada. Bueno, si estás en YouTube, ve a Spotify también a escucharnos. Spotify, sí. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y esto fue ADN de Líder.